Estimados estudiantes, hemos venido haciendo un recorrido en la asignatura de dinámica de grupo por los orígenes, lo que propició la dinámica de grupo, para adentrarnos en sus elementos específicos que tiene que ver con su foco central, que es los grupos, su definición, sus características, la tipología de los grupos, qué tipos de grupos nos encontramos, qué es grupo y qué no es grupo, sus etapas que favorecen la evolución, y con todos estos elementos nos van ayudando y favoreciendo a entender el comportamiento de los grupos y el comportamiento de los individuos cuando están en grupo, cuando están en situación grupal. Y es que nosotros, todos los individuos que participamos en grupos de distinta índole, de alguna manera nuestro comportamiento está muy incidido por los integrantes, por la conducción, por el tipo de grupo, por el contexto, por una serie de aspectos importantes. Hoy vamos a trabajar con un elemento focal como es el facilitador de grupo. Y quiero que a continuación les voy a mostrar unas imágenes, unas fotos, y ustedes me van a decir en cuadro, si es una imagen, yo pudiera ubicar un facilitador de grupo en esa foto. Aquí tenemos un grupo de baloncesto con su entrenador, tenemos una profesora universitaria en un salón de clase, tenemos una madre con sus hijos, tenemos una coral con su maestra, con su directora, tenemos aquí un contexto de una reunión en el ámbito laboral, y presumimos allí por la característica no verbal que está un gerente, un supervisor, un jefe, y pudiéramos en la última imagen imaginar que se trata de un proceso de una actividad de formación, de adiestramiento, uno de los subsistemas que atiende la profesión de la licenciatura en relaciones industriales. Eh, Seguramente, inicialmente escogerían y se decantarían por elegir al facilitador de grupo por ser nuestra profesión, la licenciatura en Relaciones Industriales, ubicarla en este contexto laboral con alguien que dirige un departamento, una organización, y seguidamente, estoy segura, elegirían ese contexto de adiestramiento, de formación, y otro contexto donde se ha asociado mucho la aplicación de la dinámica de grupo en los contextos de formación académica. Ahora la pregunta es, ¿estos tres restantes los encuadrarían en el concepto de facilitador de grupo? El entrenador, la madre, la maestra de la coral. Pues déjenme decirles que sí. Y con esto pudiéramos desmitificar aquello de que el facilitador de grupo solo lo vemos en el contexto de dictar un taller, de dar un entrenamiento, de dar una formación. Veamos la definición, vamos a escucharla con detenimiento. El facilitador de grupo es aquel que emplea sus recursos cognitivos, sus conocimientos referidos a los fenómenos grupales y sus recursos particulares que posee el facilitador para la orientación y conducción del grupo al logro de los objetivos que les congrega, que les son compartidos y que no pudiera accederse a ellos de otra forma que no fuese en interacción con otros, haciendo énfasis en el crecimiento individual y grupal. Es una definición amplia que yo he dado, entendiendo que, por supuesto, otro profesional de otra área puede compartir conocimiento desde esta perspectiva de un facilitador de grupo. Pero hago énfasis que es importante que el facilitador tenga conocimiento de los fenómenos del grupo, que sepa cómo actúa, cómo se conduce, cómo evoluciona un grupo, y eso va a ser una llave que va a favorecer su ejecución. Y entendiendo aquí también como énfasis que hay objetivos que no pudiéramos lograr con un individuo en solitario, sino que tendríamos que lograrlo. La única manera de acceder a esos objetivos es interactuando con otros, es agrupándonos, es trabajando junto a otros, y ello va a redundar en el beneficio tanto tu crecimiento individual como grupal. Habilidades, ya ustedes se estarán paseando por muchas que tienen, que inclusive pudieran encuadrarla también en lo que nosotros definimos como un líder. Obviamente es necesario la empatía, la autenticidad, la flexibilidad, la congruencia, el respeto, la apertura,
las habilidades en cuanto a la comunicación, la honestidad, en el trato, la observación, la planificación, la capacidad analítica, la capacidad crítica, y pudiéramos seguir sumando y sumando más habilidades. Y lo importante es que veamos de nuestra manera de ser, de nuestra manera de desempeñarnos en nuestros grupos de trabajo, en nuestras organizaciones, en nuestro emprendimiento, incluso en trabajos en casa, o que nos involucra interactuar con compañeros desde otro formato que es virtual o con el cliente, ver qué características tenemos nosotros que diríamos, cónchale, yo cuento con estas competencias, o cuáles de estas habilidades yo quisiera potenciar. Ahora quisiera que nos detuviéramos y pensáramos muy bien, más allá de las habilidades, ¿qué destreza requiere? Fíjense que cuando vemos un deportista, nosotros pensamos en flexibilidad, en potencia, en rapidez, en un facilitador. Generalmente la gente piensa solamente en oralidad, porque lo ve en el contexto de formación, esas habilidades discursivas, pero, o liderazgo, o esa capacidad de llamar la atención, de cautivar, de un poco convencer, a través de la palabra, a través de sus otros atributos, pero hay destrezas que son fundamentales en la conducción de un grupo. Entonces, cuando nosotros vimos esa definición, que es un facilitador el que conduce al objetivo del grupo, cualquiera que sea, no solamente el objetivo va a ser un aprendizaje, no solamente el objetivo va a ser la fabricación de un producto, o la generación de un servicio. Un grupo, el objetivo de un grupo puede ser, si es una coral, es la ejecución virtuosa, la ejecución excelente. En el caso de un equipo deportivo, tiene que ser ganar los triunfos, otros indicadores que midan el desempeño de un equipo, que también son cuantificados hoy en día. Así como se cuantifica el desempeño en otro tipo de organizaciones, o como un profesor con ciertas competencias que él debe generar. Pero todos los facilitadores, indistinto del grupo que les toque conducir, es importante que tengan una destreza de observar. La observación es fundamental. Hacia dónde está el grupo, cómo se están comportando los miembros, qué está sucediendo allí. Escuchar y dar retroalimentación. Es importante propiciarla, pero ese escuchar, ese dar, pasa por detenernos a observar, que no pasen desapercibidas muchas circunstancias. Otra destreza que es fundamental es intervenir en el momento adecuado. Intervenir no es intervenir cuando decimos que vamos a tomar la palabra. Intervenir es que muchas veces hay procesos que se dejan allí en las organizaciones, en los grupos de hobbies, incluso familiares, no se tocan, no se hablan, y hay momentos donde se requiere intervenir, y la intervención tiene que ver con una acción, con una ejecución que hace que el grupo salga de un estancamiento, que evolucione, o que haya que aclarar algunas situaciones que están allí, que son fundamentales de la intervención del facilitador, que es el que está atento al logro de los objetivos y qué es lo que quiere lograr el grupo, qué es lo que se ha planteado con el logro, y los objetivos que se han planteado el grupo. Entonces, bueno, de allí vendrían otras destrezas, como identificar los problemas, y eso requiere de agudeza, cuáles son los problemas que se están dando. Obviamente la facilidad de comunicación, las destrezas que le ayudan a desempeñar ese papel necesario, ese papel que está siendo, que necesita mi grupo, que yo coordine, que yo evalúe, que yo me quede un poco al rezago para ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está necesitando ese grupo de mí, que yo haga acopio de qué destreza, para expresar las ideas y los sentimientos. Y no estamos hablando solamente de grupo, por ejemplo, un facilitador de un grupo de ayuda, de crecimiento personal o de psicoterapia. También en las organizaciones se necesita mucho identificar, oye, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son tus ideas? ¿O qué está pasando? ¿Cuáles son los sentimientos que se están dando, la emocionalidad? Y en estos contextos diversos, con muchas circunstancias que hacen que los grupos se generen crisis, o se generen circunstancias, es importante la expresión de ideas para inclusive mejorar o para generar soluciones, pero también de identificar esos sentimientos, y
esa destreza de movilidad que puede tener el facilitador para trabajar con grupos, porque el ideal son trabajos con grupos pequeños, pero los grupos grandes demandan de más destreza de un facilitador. Entonces los invito a preguntarse, cuando eres facilitador, ¿quién soy yo con respecto al grupo? ¿Cuál es mi posición? ¿Es mi posición formal? ¿Cómo soy visto? ¿Cómo soy mirado dentro de ese grupo? ¿Cómo es ese grupo en el que yo quiero o al que yo quiero conducir o el que estoy conduciendo, el que está en mis manos, el que se me ha convocado a conducir? Son claras mis metas, las metas que yo tengo como facilitador. A veces a mí me ha pasado que a veces yo la eh, mm, he estimado elevado a lo que realmente el grupo pudiera dar en su momento, o he tenido que adecuarla. O a veces puedes pensar que las metas son muy pequeñas y el mismo grupo te va a demandar de que los lleve, los conduzca a algo mayor. Claridad en la comunicación, en las instrucciones, esto es fundamental. Muchas tareas no son bien desempeñadas, no son resueltas porque las instrucciones no han sido claras. Por eso es que, por lo menos en el contexto de aprendizaje, uno dice, ¿quién me verifica, quién repite lo que estoy solicitando? No busca allí el concretar y el ver que realmente ha sido entendido. Y sin embargo, no basta con ello. Tienes que hacer seguimiento y ver si realmente se está trabajando en función de lo que se ha pedido. Formas de respetar al participante, es juzgando, ayudando, diciendo lo que debe hacer y explicar. Y lo coloco aquí en amarillo y en alerta. Esto es en contextos de psicoterapia y crecimiento personal, porque cualquiera me diría, bueno, yo no le voy a decir lo que debe hacer en un ambiente de trabajo, yo no voy a dar las pautas, yo no voy a explicar, yo no voy a favorecer el apoyo o ayudarle. Ojo, estamos diciendo que en un ámbito de psicoterapia o de crecimiento personal, si tú juzgas o haces un gesto o la persona hace una revelación de algo que le está sucediendo y tú emites un juicio, va a entorpecer la experiencia de la persona y puedes acrecentar otros problemas adicionales a lo que tiene la persona que ha venido a un espacio de revisión personal. El ayudar quiere decir que tú no estás dejando que la persona llegue a sus conclusiones, que la persona viva la experiencia, que la persona realice el ejercicio que requiere. Entonces, es como verlo en minusvalía, es como cuando se está con alguien que se le está dando inducción y uno le explica así como desde muy menor y si no he tenido la previsión de que la persona trae experiencia, la persona se va a sentir como que, bueno, pero ¿por qué me explica así como que si yo no supiera nada de lo que me está diciendo? Entonces, aplicaría este término en estos espacios, pero en el término de ayuda, si tú le dices, mira, yo te doy consejo, yo pienso que tú deberías hacer esto, no favorece el crecimiento de la persona. Y el decir lo que debe hacer fungiría como, obviamente, como un consejo y el dar explicaciones de lo que tú piensas que sucede en su experiencia, obviamente sería pasar por encima de su darse cuenta y de su comprensión. Entonces, este elemento ténganlo bien presente que es para el contexto de psicoterapia y crecimiento personal. Obstáculos que enfrenta el facilitador. El facilitador de grupo es un ser humano y sí nos piden mucho y esperan, aspiran, tienes expectativas. Oye, pero si tú eres facilitador, tú debes tener todas esas herramientas, tú debes tener todas esas destrezas, tú debes tener todas esas habilidades. Pero a nosotros nos suceden cosas cuando estamos conduciendo los grupos, ¿no? Una de ellas, y a mí me pasa muchísimo y me pasa en el contexto académico como profesora, la ansiedad por lograr las metas, superar el estancamiento y esperar el proceso, el progreso del grupo. A veces uno ve que los grupos cuando comienzan se tardan muchísimo en avanzar, en incorporarse en las actividades, en las lecturas, en los aprendizajes, en las organizaciones, se establecen metas y eso genera en un gerente o en un entrenador mucho estrés porque quiere que el grupo lo logre y eso a la final el grupo lo siente. Enfrentar crisis personales, interpersonales y grupales. Nosotros somos seres humanos y muchas veces hemos tenido en algún momento de nuestra vida, hemos pasado por, a mí me ha sucedido, hemos tenido situaciones, he tenido situaciones, igualito me ha tocado hacer un entrenamiento en un grupo, en una un outsourcing, en una organización, y sin embargo en mi corazón
hay aflicción, hay tristeza o he pasado por alguna circunstancia o preocupación de lo que sucede en mi vida, en casa, en otras circunstancias, y sin embargo toca hacer acopio de esos recursos personales que uno posee, de los conocimientos que uno ha adquirido, porque la teoría sí te ayuda, no está disociada del crecimiento. Entonces, enfrentar esas crisis y también las de los propios grupos. A veces pasa algo en el contexto exterior, pero que no te es ajeno en el contexto país, en el contexto región. Por ejemplo, una catástrofe, una situación política, y el grupo está allí teniendo problemas, o situaciones de un miembro dentro del grupo que crea caos, fricciones o conflictos, y necesitas enfrentar esos procesos y tratar de conducir el grupo a la resolución, a verlo de mejor manera. Otra de los obstáculos es las resistencias por las sesiones de trabajo teórico, y me pasa mucho, por eso lo coloco allí en grupos de aprendizaje. Es que no me gusta leer, no me gusta la teoría. Yo digo, bueno, pero por ejemplo, en nuestra profesión tenemos gran cantidad de asignaturas que tienen un cuerpo teórico y dinámica de grupo lo tiene. Si vamos a tratar de llevar a la práctica, necesitamos tener una solidez, unos conocimientos que nos ayudan a entender, porque ya otros se han paseado por experimentos, por investigaciones, y esa teoría se ha construido de ver lo que pasaba en la práctica, en las vivencias, en la vida real. Entonces, toca como motivar, incentivar e impulsar al grupo a trabajar los aspectos teóricos. Confianza en el grupo. Aceptar que todo lo que suceda puede contribuir y puede ser fuente de aprendizaje. A veces creemos que las cosas, y en el caso de ustedes como estudiantes, cuando les toca ejecutar las técnicas, fungir como facilitador, quieren que les den la respuesta exacta. Cuando tenemos los objetivos de desempeño, queremos que eso sea, pero todo lo que suceda puede favorecer. Sobre todo esto lo digo en el contexto de ayuda, de crecimiento personal. Todo lo que suceda va a favorecer si yo como facilitador estoy allí y tengo esa meta de ayudar al grupo y a los miembros. Muchas veces el grupo no puede observar esto sin la ayuda del facilitador. Es el que le pone el énfasis y la mirada y la lupa para que se den cuenta la persona y el grupo. Lograr que la experiencia sea significativa para el grupo, tanto en el abordaje, en el caso del adiestramiento, como en otro tipo de facilitación. Es importante que la gente se lleve una experiencia significativa, igualmente también en las organizaciones. De hecho, en estos contextos virtuales se utiliza mucho esa expresión. Es que tú no estás vendiendo un producto, estás vendiendo una experiencia. Bueno, el facilitador también está ganado a esa idea de brindar una experiencia significativa. Eh, Cuando hablamos de las técnicas de grupos, les hablé que una técnica deja de ser técnica si no utilizo la pregunta, que es el recurso fundamental e importante del facilitador y de uno como ser humano reflexivo. La pregunta te lleva a muchas cosas, pero como facilitador forma parte de un recurso verbal. Y hay preguntas que nos invitan a que miremos, y una de ellas es, ¿qué está sucediendo en este momento? Alertas al grupo en el presente, en el aquí y la ahora, se da cuenta qué está sucediendo en este momento, qué está sucediendo, por ejemplo, si no se están logrando los objetivos, si la tarea está siendo mal ejecutada, si algo está sucediendo en particular, uno coloca allí la mirada y el foco. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Se ubica mucho, por ejemplo, en una reunión de trabajo cuando se está revisando una actividad y a lo mejor los logros no fueron los esperados, en un ambiente de crecimiento personal, conectar a la persona con sus sentimientos presentes, ¿ok? No se recomienda en el caso de proceso de formación y adiestramiento hacerlo al principio. Es necesario crear esa confianza en el desarrollo de una formación o adiestramiento para poder llegar a ese tipo de preguntas. ¿Tú qué crees? ¿Verdad? Esta es una pregunta muy, muy importante y poderosa, porque el individuo hace que el individuo identifique lo que quiere, lo que piensa, lo que sabe. Y cuando pregunta, para que se responsabilice por sus opiniones, por lo que él piensa, y más aún si él conoce esa respuesta, y para que concluya. Entonces, es activar el adulto en el individuo, porque inclusive a veces utilizamos esa expresión. Aquí la gente, bueno, tal vez los demás pensarán, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Tú qué crees?
Y otra pregunta que también es muy utilizada en el contexto también de aprendizaje y crecimiento personal es, yo percibo que y se describe, es reflejar lo que se observa para poder emitir el feedback, para poder emitir una retroalimentación al grupo. Entonces, el proceso de grupo, vemos que los elementos que nos hemos espaciado, está el grupo, están sus etapas, están las normas, están los roles, temas que veremos posteriormente. Y entonces eso nos permite analizar para tomar notas, notas de campo, hacer un diario, un registro anecdótico, para hacer una observación más puntual del grupo, para hacer simulaciones, para hacer abordajes en directo con el grupo, para hacer sociogramas, técnicas que utilizó Jacob Moreno, un psicólogo que trabajó con grupos, ¿no? Entonces, eso hace que podamos entender muchísimo más los tipos de grupos, sus características, las etapas que les permite avanzar y evolucionar, los grupos de referencia y de entorno, y entonces tienes una idea más clara de los grupos. Mi invitación entonces, pues, en este recorrido, es a que te preguntes qué aprendiste de, de este recorrido que hemos hecho por el facilitador de grupo, de qué te diste cuenta, ¿te consideras facilitador? ¿Soy facilitador? ¿Cómo soy como facilitador en ese rol? A veces estamos en grupos de hobby, de actividades, o de trabajo, o de emprendimiento, y cómo es nuestro rol, cuáles son nuestras habilidades, nuestras destrezas, cuáles son los obstáculos que hemos enfrentado, qué no sabía. Y bueno, próximamente estaremos compartiendo y me gustaría que te llevaras todas este recorrido para que lo puedas extrapolar y aplicar a tu ámbito laboral. Muchísimas gracias. Vamos entonces a despedir este encuentro de hoy.